Continuando con el ejercicio, entonces cuando ya se termina de contar, que es aquí que aquí haces un break, que es donde sale eh, al bucle principal, pero ¿qué es lo que hace otra vez? Que vuelve a preguntar qué quieres hacer o hasta cuándo quieres contar, hasta cuánto quieres contar. Entonces, si tú le pones ahí un número, va el conteo terminando el conteo vuelve a preguntar qué quieres hacer, y cuando tú tienes que terminar colocas la Q o el quit, como en este, eh, como en este caso. Ese hecho es la idea que se tiene con estos programas de práctica, estos programas de práctica. Nos damos cuenta que es claro. Aquí vamos a modificar para usar el break, que es una forma en la que ingresamos el número a contar. Esto lo hace una sola vez, como se dan cuenta, no tenemos ahí un conjunto de valores, y finalmente a lo que llegamos es que acá hay bueno, el siguiente es el acceso a los archivos, que es el manejo de acceso a los archivos, y aquí tenemos un ejemplo de poder leer un archivo externo y mostrar el contenido, no como se lee un archivo en texto. Pues se utiliza la función open, no la función openID, que nos permite cargar a esa función el valor. Tal vez el contenido de un archivo de texto lo vamos a hacer revisando el demo, el archivo. Si vamos a nuestro archivo 7, lo vamos a llamar eh, bien, el acceso al archivo. Ahí está nuestro archivo, eh, nuestro código lo definimos en este caso, y una lista vacía, y luego a través del ejemplo definimos el nombre de una variable denominada file. Esta variable va a tener como contenido el archivo de txt en modo lectura, y luego la R, luego la vamos a hacer a una variable item no interna del for. En Google se va a ir explorando cada uno de los elementos a nuestra variable item. Vamos a ir colocándole el valor en las líneas de bytes, el valor de cada una de las líneas y luego en la lista de device vamos a agregar el contenido de los elementos de sí. Entonces, más o menos así es el archivo. Jalamos la información a, a una variable que el Python contiene. El contenido del archivo tiene luego vamos a crear unas variables temporales denominadas item, que va en cada una de las líneas de este archivo, y luego en la lista que hemos creado, en la cual vamos a guardar cada uno de los elementos guardados en esa área temporal hasta que terminen todas las líneas con finalidad. Vamos en la lista del device que vamos a agregar,
el contenido de los elementos. Entonces más o menos ese es el archivo con la información con la variable de Python. Y así hasta que se terminen todas las líneas. Ahora vamos a hacerlo acá está funcionando, y donde están las líneas, pues eso está en la carpeta en la que con los demos que se les ha compartido. Eh, eh, entonces, será mostrarlas aquí, donde se tiene la carpeta de los archivos. Esta está aquí, perfecto, y están en mis archivos. El archivo que se llama device, ese ya estaba por aquí. ¿Acaso no se ha creado ahora? Ya se estaba. Voy a hacerle doble clic para que ustedes lo puedan hacer. Esto es lo que tenemos bien en la lista de los dispositivos que tenemos, que se pueda observar. Si no es cierto, no es así. Ahora, ahora sí, ya está actualizado. Entonces lo que se quiere que quiere es que este archivo, eh, de la lista de los dispositivos, estaba acá, y aquí el archivo comprimido, que ya tenemos todos los ejemplos. Entonces aquí el device, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el programa? Se puede ver acá que está entrando al archivo a través de este código. Hemos entrado al archivo luego y hemos extraído los elementos del archivo y los hemos agregado a una lista de device. Lo hemos agregado a la lista de device y finalmente hacemos la impresión del contenido de la lista de device, pero antes de eso hemos cerrado el archivo para evitar que haya un problema al acceso. En la misma lista, esta es la memoria, está lista por lo tanto se puede hacer de esta manera, no hay problema, y sería guardar un elemento. Entonces ya tendría el archivo, que abrir el archivo y, de esa manera asociar un nuevo elemento al archivo que podría también eliminar las líneas en blanco de la sala en caso de que en con el método eliminar y los caracteres de espacio en blanco iniciales y finales. Aquí es donde tenemos en los caracteres de un par de hace no hayamos poner un par de caracteres y los guardamos.
El archivo, si a nosotros nos deja ejecutarlo normalmente, esto es decir, sin hacer el arreglo, entonces es para ver el carácter en un momento por... ah, bien, se puede usar este script donde ya se había aplicado, entonces vamos a retroceder un poco y para poder ver cómo ocurría. Si no se tuviera el método de script, no, no simplemente se va a comentar, eh, colocamos un numeral y podemos agregar de forma más simple lo que está imprimiendo, lo que se está asignando y todavía para que se pueda ver cómo sale, entonces ejecutamos ya que se da que cuenta que los espacios son los que se hemos generado. Eso es lo que ocurre bien. Ahora se puede también agregar de manera a la lista, si los agrego a la lista y ya se imprimen, o si se desea ya no se imprimen porque se tiene en la lista al final. Ahí está, entonces noten que ahora sí se puede ver en la lista los elementos uno a continuación del otro porque se está haciendo en la lista, pero dentro de la lista existen esos espacios en blanco. No es lo que queremos que haya, entonces lo que hacemos para poder retirar estos espacios en blanco o al método del script, eh, no tenemos que imprimir nada acá y así es como colocamos los espacios en blanco, los ejecutamos y vamos a tener corregidos. Se nota la diferencia entre esta y la que ya está corregida, las salidas o las asociaciones de la lista de los elementos. eh, bueno, creo que de los elementos ya quedaron claros. Aquí estamos copiando a una lista, lo que se está haciendo un poquito más rápido y acá ahora tenemos una actividad para que se pueda revisar y modifiquen el script para agregar un elemento al archivo. No lo vamos a agregar un elemento, pero eso vamos a usar la función newItem que dice que usar el dato asignado a la newItem, luego usar la función
FileWrite, que es para escribir o agregar el archivo de este nuevo dispositivo. Integrado por el bueno, ya que con eso se cree, ya que con eso se complementó. Se complementó estas consultas que teníamos sobre cómo gestionar los dispositivos. Con el archivo en nuestro Python. El archivo en Python. No vamos a abrir y cerrar archivos perfectos. Guardamos ahí. Parece que agregué mi espacio. Para devolver el archivo original. Así vamos a dejarlo listo. Ya a esta hora sí nos toca entonces revisar cómo hacemos esa solución. Y es abrir esto. La solución, vamos a ver entonces, la abro igual en el archivo, pero con un atributo, que el atributo es de escritura. El atributo es de escritura y ya luego se le indica que a través de la variable newMethane, que se ingresa un nuevo nombre a la variable, en caso de que la variable tenga como texto un valor exit, va a salir. Si no es así, entonces lo que está haciendo en este caso va de que el valor está todo hecho y finaliza. Sale del bucle y ya vas a simplemente cerrar el archivo y así que es el valor. No está que va a ser que hemos escrito. Se va a agregar el file new en la variable en donde está guardado el texto que se ha escrito en una nueva línea de salida de caracteres y vamos a probarlo y el nombre de el nombre del dispositivo 90 está listo está listo y con eso se tiene la lista de los ingresados y los dispositivos que se requiere ingresar. Ahora sí, ya todo hecho, revisamos si se ha agregado a nuestro archivo y acá el Cisco de 1820 y el que pasa y el que pasó se agregó aquí, ya que lo que se hizo fue eliminar esa línea con un salto y ahora ese salto de línea que en ese código se ha construido, se insertará un elemento nuevo y luego un salto de línea al final. Y si se hubiera necesitado el salto de línea antes, se colocaría hacer uno más. El hace ahí está de nuevo el dispositivo con el salto de línea en el anterior y entonces con eso
ya se tiene la parte también completa. Nuevamente la consulta aquí está todo bien. Algún aspecto que quiero revisar es lo programado al ingreso de la información línea por línea. Entonces, en este caso, uno de los caracteres que podemos usar para controlar cuando estamos ingresando cada línea con un dispositivo es colocar Enter, que se traduce en este carácter de Escape, que es bastante común, no solo en Python, sino en varios lenguajes. El carácter de Escape para generar un salto es lo que estamos haciendo básicamente. Sería que estamos construyendo en este paréntesis como queremos que sea la nueva línea. Si nosotros ponemos una nueva línea, va a empezar con un salto de línea. Estaríamos agregando una línea del texto y otra línea, entonces, ¿qué sería el salto? Lo que estamos agregando acá son en realidad 3 líneas que estamos insertando en el archivo. Entonces cada vez que se vea dentro de una instrucción se muestra, pero también puede que un se puede colocar en un slash. Lo que va a hacer es un encendido. Lo que va a hacer es, si se encendió, y ahora sí se puede concluir esta parte, ya que llegamos a lo más interesante de nuestra aplicación. Ahora seguimos con el siguiente punto.